Ahora, nos enfocaremos en configurar las columnas en la matriz multinivel, maximizando el control visual de los datos. Tendrás la posibilidad de ajustar subtotales, y activar o desactivar columnas específicas para adaptarlas a tus necesidades de análisis. Sigue mis pasos. Necesitamos una matriz para esta hoja del informe. Para facilitar el trabajo, vamos a irnos a la hoja cuenta de resultados, seleccionamos la matriz, y le damos a copiar. Nos vamos de nuevo a la hoja de análisis mensual y pegamos el objeto visual. Continuamos configurando esta matriz según nuestra necesidad. Para ello, quitamos todas las columnas excepto la columna P&L. Y quitamos también la columna de nivel visual. Ahora, agregamos la columna de mes fiscal. Y la de nivel visual. Observa cómo todo se vuelve a configurar y se mantiene a nivel de columna. Terminamos acomodando el tamaño de nuestra matriz al espacio. Y si nos vamos a su diseño, podemos habilitar o deshabilitar los subtotales de columna. Con la matriz multilevel de SERPA optimizas cada columna para ofrecer visualizaciones más claras y efectivas.